buenas tardes a todos los amigos de lapatilla.com. Les saluda Rayli Luján como siempre y bienvenidos una vez más a la edición de Semillas de Patilla. Hoy con nosotros se encuentra en el estudio el ingeniero electricista José Manuel Ayer. Él es profesor universitario también de la Universidad Simón Bolívar y nos va a estar hablando de unos temas muy importantes e interesantes con respecto al reciente apagón que se suscitó el martes pasado, 3 de septiembre, en horas del mediodía en la ciudad capital y en el interior del país. Se han generado bastantes opiniones y diferentes teorías sobre esta situación, sobre esta crisis eléctrica, y para eso tenemos al profesor Ayer con nosotros. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Un saludo a todo el público que nos está escuchando a esta hora de la tarde y la verdad que encantado de estar aquí por primera vez con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer para nosotros y le recordamos como siempre a los usuarios que pueden usar la etiqueta Semillas de Patilla para hacer todas las preguntas, todas las inquietudes que tengan con respecto a este tema. Acá estaremos para resolvérselas. Bueno, profesor, quisiera empezar entonces con lo que ha sido las teorías, precisamente las diversas opiniones que se han generado. Se habla de falta de mantenimiento, se habla de sabotaje, el gobierno nacional ha criticado, ha cuestionado bastante esto. En realidad, ¿qué pasa allí con el sistema eléctrico? Nosotros hemos ya escuchado muchas versiones del gobierno, muchas de las cuales ya la población, que es muy inteligente, pues hace chistes y comenta, porque no dan más ya que gracia. La realidad es bastante conocida por todos los venezolanos. Desde el año prácticamente 2001 empieza la crisis eléctrica en Venezuela. Esa crisis se agudiza mucho en 2002, 2003, el embalse de Guri, la gente no lo sabe, pero en esos años consiguió su cota mínima y prendió todas las alarmas en el sector eléctrico. Recuerdan que Venezuela depende mucho de la generación hidroeléctrica en Guri. Hay una lámina, la lámina 3, si la podemos poner, para que pueda más o menos la población saber que la mayor parte de la generación de nuestro país, casi un 70%, se encuentra en la región de Guayana y se encuentra interconectada a través de líneas de transmisión con el resto del país, con un sistema troncal, unas líneas azules que podemos ver en esa lámina, que es de muy alta tensión, prácticamente una de las tensiones más altas que se maneja en el mundo para poder transmitir casi 8.000 megavatios. Es muy habitual que en toda esta crisis de estos años, especialmente entre el 2007 y ahora, el gobierno que no ha construido y no ha mantenido y no tiene los combustibles para operar las plantas en la periferia del país, lo que es Caracas, Valencia, los Andes, el Zulia, pues entonces abusa de la transmisión de Guayana, que es lo único que tiene verdaderamente sólido, que tiene una disponibilidad de entre el 85 y el 90%. El resto de las plantas termoeléctricas, por fallas de mantenimiento y de combustible, no llegan a tener disponibilidades ni del 40%. Entonces, cuando estamos en estos momentos de tanta presión de potencia desde el sur del país hacia el centro-occidente, y ocurre cualquier pequeño evento, como por ejemplo lo que ocurrió ese día, creo que fue el martes. Una salida de una línea por X o Y causa, no importa si fue una malla, si fue un samuro, si fue un rabipelado, lo normal es que al año ocurran 15 o 16 de esas fallas, eso es muy normal. Lo anormal es que una de esas fallas ocasione lo que se llama un colapso de una gran parte del sistema. Prácticamente se cayó el 70% del sistema eléctrico nacional. Eso es lo irracional y eso solo ocurre cuando se está operando mal, cuando las protecciones están mal ajustadas, cuando se hacen malos mantenimientos, porque el sistema se diseña para que ante cualquier falla de un equipo mayor, como puede ser una planta de generación, una línea o un transformador, por ejemplo, el sistema tiene que mantener su continuidad. En esa gráfica ustedes podían ver que hay 3 líneas saliendo desde Guri hacia Caracas, hacia Barquisimeto, hacia Santa Teresa. Ese grupo de 3 líneas garantiza que aunque se vaya una, las otras 2 puedan trabajar perfectamente. Pero si resulta que esas 2 líneas están sobresaturadas, no pueden llevar el flujo de potencia que estaba llevando las 3. Y por eso hay unos límites. Hay varios tipos de límites. Hay límites en los cuales se nos cae la tensión, entonces no podemos transportar tanta potencia porque entonces las tensiones no llegan con la calidad que tienen que llegar, con los niveles que tienen que llegar. Hay límites que dependen de que se mantenga la estabilidad de todo el sistema. Si yo corto una línea y estoy trabajando a muy cerca del límite de estabilidad, es como cuando tú pones muchas fichas de dominó
una al lado de la otra. Si tiras una, se te llevan todas las demás. Mientras que si las tienes separadas, aunque tires una, no se van las otras. Entonces, eso es lo que se llama un límite de estabilidad. Hay un límite que espero no lleguemos nunca, que es lo que se llama un límite térmico, cuando se opera por encima de los valores nominales, cosa que se hace, pero en el sistema de distribución. Se trabaja con corrientes mayores de las que aguantan los cables o los transformadores, y por eso hay tantas fallas en todos lados. Hay una serie de fallas que se quemó el transformador. Ayer en Santa Mónica se quemó un transformador en un sótano. Bueno, eso es fallas de aceites, fallas de mantenimientos, están operando por encima de su punto de operación nominal, entonces termina ocurriendo este tipo de incidentes. No hay transformadores para sustituirlos porque toda la empresa eléctrica nacional fue realmente desbandada, porque todas las empresas que producían transformadores, cables, cobre, se fue del país. Quedan muy pocas empresas realmente. Entonces existen varias fallas, pero se podría decir entonces que la principal sería la falta de inversión, porque se ha hablado bastante de estas denuncias, falta de inversión en lo que ha sido las plantas de generación. Fíjate, no estoy de acuerdo. Se ha gastado mucho, más que inversión. Se ha gastado enormes cantidades de dinero mal gastadas en muchas plantas que no son adecuadas. Yo creo que más que falla de inversión, que sí se han gastado dinero, pero gastar dinero no es invertir bien. Claro. Se ha hecho mal mantenimiento de lo que se tiene, se ha hecho mala planificación, se han hecho compras equivocadas, se han hecho compras corruptas, y esa es una de las razones por las cuales se decreta, por ejemplo, la emergencia eléctrica. Las emergencias eléctricas es para darle facilidad a los gobernantes para comprar precipitadamente equipo y entonces darle la buena pro a los amigos a los que les ofrecen mayores comisiones. Claro. Eso es un problema, pero eso no quiere decir que no se está invirtiendo. Claro. Se ha invertido muchísimos recursos de la nación, pero se han hecho malas inversiones porque hay mala gerencia, hay mal mantenimiento, hay mala planificación, claro, hay centralización del sector eléctrico, hay desprofesionalización del sector eléctrico y hay algo que lo tiene acabado, que es la politización. Hace unos años, funcionara mejor o peor, el objetivo de la empresa eléctrica, de que cualquiera de ellas, era dar un buen servicio a la población. O sea, era el cliente el importante. Eso se ha perdido totalmente, y en este momento, en lugar de ser el cliente el importante, el usuario, el suscriptor, es el propio gobierno que ve la electricidad como un mecanismo de ganar o perder votos. Claro. En ese momento se desvirtúa completamente esto porque deja de ser servicio. Eso tú lo puedes visualizar en una cosa tan sencilla. En todos los lugares donde se va la luz sin ninguna explicación, si esas personas, porque eso me ha pasado en carne propia, llaman a la compañía de electricidad, a Corpoelec, sí, se van a encontrar con que nadie responde y nadie dice ni cuándo, ni cómo, ni por qué ha habido una pérdida del sistema eléctrico. Correcto. La gente no es importante para este gobierno. Y dentro de esta falta de respuesta también entra entonces esa respuesta de esa mala inversión. ¿A dónde fueron a parar todos esos fondos? No, todos esos fondos están fuera del país, están en cuentas privilegiadas. Hace varios años, con el periodista César Batí se hizo un estudio muy serio donde se investigó varias empresas importantes del sector. La lámina número 9, por ejemplo, tiene algunos aspectos que se denunciaron en aquel tiempo, solo en plantas de generación nada más, que es donde más recursos ha invertido el actual gobierno. Además está el informe del Sistema Interconectado de Colombia que explica que Venezuela no adquirió la suficiente. No, ese día no está adquiriendo. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque simplemente, mire, lo que pasa es que cuando no se conoce del tema eléctrico, la ignorancia es irresponsable. O sea, no se logra realmente entender la profundidad del problema y que se necesitan. Yo sé que hay que tener una vinculación entre técnicos y políticos para poder llevar a cabo las labores en un país, pero cuando los políticos no entienden que sin el aval técnico, sin la capacidad técnica no pueden echar adelante las cosas, entonces se cometen improperios, como por ejemplo cuando un ministro se desayuna por la mañana y después dice que en 100 días va a resolver el problema eléctrico y que si no pone su cargo a la orden. Y después se sigue manteniendo el mismo desastre de todos los años anteriores, pero se comete la irresponsabilidad de mantenerse en el cargo a una persona incapacitada para ejercerlo. Entonces esa es la realidad de lo que está pasando. ¿Y ese Chacón no está capacitado entonces? No está capacitado, y yo no digo que no puede ser un buen gerente en otras áreas, pero el área eléctrica es un área muy especializada,
donde se necesita experticia técnica muy importante, donde hay profesionales preparados a nivel mundial que deberían asumir el reto de restituir el sistema eléctrico nacional a lo que conocíamos hace algunos años, que era el orgullo de los venezolanos. De las figuras del gobierno, de las figuras actuales, ¿cuál sería entonces el más capacitado para el sistema eléctrico nacional? Pues la verdad que esa pregunta me la pones muy difícil. Si yo tuviera que elegir a alguien, la verdad que paso, porque no conozco realmente dentro de este enroque de personas que siempre son los mismos, a alguien verdaderamente con una capacidad gerencial importante. Pero la pregunta es, ¿y por qué tiene que ser de ese grupo? Para dar un servicio, ¿por qué no puede ser cualquiera de los ingenieros eléctricos capacitados que desarrollaron el sistema eléctrico, que conocen cómo se hace la planificación, que se conoce? Yo estoy seguro que muchas personas, y yo conozco algunos que incluso han colaborado con el actual régimen, que incluso cuando llega un ministro u otro, los apartan, los recluyen, cuando son las personas verdaderamente capacitadas. No te los quiero nombrar porque entonces verdaderamente los colocaría contra la pared, pero efectivamente sí hay mucha gente preparada en este país. Según su consideración, ¿por qué no se utilizan estas personas capaces? Por la politización, porque es más importante mantener el control político. Aquí hay una tesis que es que lo político va sobre todo lo demás. Y realmente no es posible, bajo el sistema actual, sin hacer un cambio de 180 grados de lo que está ocurriendo, poder realmente tener servicios acorde a las necesidades industriales y de la población. Y lo que va a seguir sucediendo con toda esta visión que se tiene es un empobrecimiento de la población, menos industria, menos trabajo, menos calidad de vida, que es lo que hemos venido obteniendo durante todo este tiempo. Correcto. Nos han hecho emergencias eléctricas y ninguna ha resuelto el problema. Han hecho una reestructuración de la empresa y lo que le han hecho es empeorar. Entonces quiere decir que la visión que tienen es equivocada, igual que en aspectos económicos que conocemos perfectamente. Pero los mismos problemas que vemos en los hospitales, en los supermercados que no conseguimos leche. Aquí hubo un gran boom por comprar todas las empresas lácteas que producían. Ahora no hay leche en ningún lado en Venezuela, ni uperizada, ni polvo, ni pasteurizada, de ningún tipo. Eso es lo mismo que tenemos en el sistema eléctrico. Y eso no quiere decir que yo apoye que el sistema eléctrico tenga que ser todo público, todo privado. Yo creo que nosotros teníamos un modelo, era bastante operativo, donde había empresas públicas excelentes. Teníamos, por ejemplo, el caso de Nelven, en el Bar, teníamos el caso de Delca. Eran empresas realmente muy buenas. Cadaf en un tiempo fue una empresa muy buena cuando mantuvo su foco fundamental, que era el fomento eléctrico, que era llevar la electricidad, y eso ya lo logró en los años 70, que llegamos a tener el 97% del país electrificado. Después las empresas tienen sus problemas y se vino a menos con algunas cuestiones también por politización, porque la empezaron a usar políticos para hacer campañas electorales. Entonces ahí empezó a desvincularse, pero Edelca jamás tuvo ese problema. Después había una serie de empresas privadas excelentes, de primer mundo, como era por ejemplo el caso de la electricidad de Caracas, la electricidad en el Ben, en un tiempo también fue que perteneció incluso a una empresa canadiense en sus orígenes. Son empresas que tenían más de 100 años operando en el país realmente, y entonces fueron sustituidas primero por empresas externas al país que no tenían ninguna vinculación con el país, y después fueron nacionalizadas, y tenemos esta centralización que es un verdadero desastre en este momento. Correcto. Bueno, también últimamente, en el récord de fallas que ha presentado Corpoelec, se ha hablado de que el gobierno nacional ha protegido mucho el área metropolitana, mientras que el interior del país es la que frecuentemente se queda sin luz, se queda sin energía eléctrica. ¿Esto es verdad? ¿Por qué pasa esto? Miren, ¿a qué se debe esto? En la lámina número 7 que estamos presentando, es el número que tenemos acá, nosotros vemos cómo ha crecido exponencialmente el número de fallas mayores de 100 megavatios. 100 megavatios es lo que consumen 5 Sambiles, por ejemplo, para que la gente tenga una imagen, o una ciudad del tamaño de Cumaná, por ejemplo. Bueno, esos son 100 megavatios. Nosotros estamos teniendo 800 fallas de esas por año o más en este momento, porque saben que la información no es nada transparente. Eso ocasiona
ese crecimiento desmedido, lo que se ve en la siguiente lámina, en la 7, esta es la anterior, era la 6, la 7. En la 7 vemos cómo hemos ido pasando de tener, primero teníamos una reparación de las fallas en 1 hora en promedio, actualmente superamos las 15 horas, casi 16 horas. Eso nos saca de la liga latinoamericana. Países como Colombia tardan 2 horas en reparar una falla, Brasil 1 hora punto 6, nosotros lo hacíamos en 1 hora. En este momento estamos tardando entre 15 o 16 horas en promedio. Esas son las quejas del público. Eso es, aumentan el número de fallas, no asignamos recursos al mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay cuadrillas, no hay cómo atender, entonces las cuadrillas no tienen equipo para poder resolver las incidencias y se van alargando los tiempos que nosotros tenemos para reparación. Además entonces, hay de las pérdidas económicas que se presentan con esto. Pero económica, calidad de vida, en pérdidas de todo tipo, hasta en la moral tenemos ya problemas. La gente se deprime ante una situación como la que está pasando, de que se te va la luz y tú no sabes si vas a estar 20 horas, si vas a estar 10 horas, si vas a perder la poca comida que tenías en la nevera, que lograste, el pollito ese que te lograste después de 2 horas de cola, si se te va a echar a perder. Entonces, eso no permite planificar a nadie, eso no permite vivir. Esto no es una forma correcta de manejar un país. ¿No se debe también al tema de la politización, el hecho de que entonces se proteja el área metropolitana y el interior del país se deje de un lado con este tema? Sí, fíjate, yo te voy a dar un ejemplo. Yo en los días pasados estaba de viaje en un workshop, una reunión de todos los miembros de las academias de ciencias del continente en la ciudad de Los Ángeles, en Newport Beach. Esa conferencia fue muy interesante porque justo el día que empezaba la conferencia se va la luz en Caracas. Bueno, en el periódico de Los Ángeles, en inglés, apareció como noticia de alta relevancia en la página 2 o 3 del periódico, creo que en la 3 de ese periódico, apareció la noticia del apagón. ¿Por qué? No porque era un apagón normal, sino porque había afectado a la ciudad de Caracas. Yo estoy seguro que ese apagón se enteraron en Bielorrusia, se enteraron en Beijing, se enteraron en toda Europa, se enteraron en toda Latinoamérica y nosotros en la conferencia nos enteramos. Bueno, yo también por internet me estaba enterando, pero fundamentalmente tiene un impacto mediático muy grande que un apagón ocurra en Caracas. Además, Caracas es una ciudad altamente conflictiva. Todos los edificios son de muchos pisos, tiene un metro que se queda sin servicio y quedan atoradas muchas personas, tiene unos semáforos que hacen colapsar el tráfico de la ciudad. O sea, la densidad poblacional de Caracas, desde el aspecto 1, es importante, pero políticamente, desde el punto de vista comunicacional, es todavía más importante porque muestra las famosas verdades del régimen que no son tales, que es que el sistema no está acorde con las necesidades del país, que siguen ocurriendo los problemas eléctricos, que se jactan de que han resuelto los problemas en los meses de baja demanda, como eran los meses de agosto, que hay lluvias y baja la temperatura un poco y no hay clases y por lo tanto el aparato industrial está un poquito más bajo, y ahora en estos meses que empieza a subir la temperatura, que regresan los muchachos al colegio, que las fábricas empiezan a producir para Navidad, para poder vender las cosas de Navidad, pues evidentemente entramos en una época de máxima demanda y ocurren estos eventos. De hecho, eso ocurrió en un día de no muy alta demanda. Los martes no es el día de más demanda del sistema, pues posiblemente sean los miércoles o los jueves. Exactamente. Bueno, les recordamos a todos nuestros seguidores en la red social Twitter que pueden hacer sus preguntas a través de la etiqueta Semillas de Patilla. Igualmente lo pueden hacer a través de mi cuenta en Twitter, @RayliLuján, y a través de la cuenta en Twitter, JMAyer, con doble L. Estamos muy atentos entonces acá. El profesor está dando datos bastante importantes para toda la población, para tener en cuenta, también para tener en cuenta todo lo que los especialistas han estado hablando en los últimos días. También quisiera, bueno, sería como dar un plan de recomendación para estos mantenimientos que se deben hacer para el sistema eléctrico. Bueno, mire, yo les quiero mostrar, para que vean que esto no es una cotorra de uno, la lámina número 8. Esa foto la tomé yo hace unos días. Yo fui a pasar mis vacaciones a la ciudad de Lechería, al lado de Puerto La Cruz, y esta foto, que si la están viendo ahora en pantalla, es en Cúpira, ahí donde venden la Naiboa, todos esos puestitos que hay. Bueno, eso es un lugar bien accesible, en plena ruta, en la número 9, es esa ruta. Vean el nivel de enredadera que tiene la línea de transmisión. Eso lleva así años.
Eso no es que pasó ayer, Claro. ni cuando yo estaba así accidentalmente y que es un olvido. Esto es una dejadez. Esos son los problemas de mantenimiento. Yo no creo que tenga culpa los empleados de Corpoelec de esto. Es culpa de los gerentes que no les dan el presupuesto, no les dan la autonomía, no les brindan el apoyo, porque es evidente que en hacer una supervisión de la línea y ver que está ocurriendo eso, hay que resolverlo. Como esto es la tónica general, no hay equipo para poder hacer los mantenimientos, el personal no está entrenado, eso es una de las visiones que ustedes tienen que ver. Después, cuando nos dicen en la lámina, por ejemplo, número... Ya va, perdón. En la lámina... ¿Por qué el gobierno entonces, profesor, no asume esta situación de esta falta de mantenimiento y en muchas oportunidades se las ha achacado incluso a los trabajadores de Corpoelec? Hemos visto cómo hace unos días fueron imputadas 5 personas de la cuadrilla de Corpoelec en Catialamar. Es injusto Es achacarlo injusto, porque claro. es un problema de gerencia, es un problema de centralización, Correcto. los gerentes que tienen son malos, no son especiales, son políticos. Precisamente la pregunta que tú me hacías Claro. al comienzo de la entrevista, cuando hablábamos de por qué no recomendamos a esto, a aquel, bueno, porque basta que yo recomiende a alguien para que Claro. esa persona sea estigmada realmente, para que no pueda participar más nunca Claro. en ninguna cosa, porque no importa la valoración técnica que esa persona tenga. Pues yo quiero explicarle al público una cosa. Independientemente de que uno como persona pueda estar a favor o en contra de un determinado gobierno o régimen, de todas maneras, un ingeniero se da a su profesión, es como un médico. Yo no creo que un médico cuando esté operando, yo creo que la gente entienda eso, Claro. si es chavista, entonces opera bien del corazón a la persona, Exacto. y si no es chavista le deja la válvula mal, o viceversa. ¿De acuerdo? O sea, Exacto. eso no es la forma de actuar de un profesional. Un profesional fue entrenado durante muchos años para hacer bien su trabajo y para asumir responsabilidades. Por lo tanto, la gente primero es profesional y después tiene su visión política y siempre había sido así y se había respetado esto. Este es el primer régimen en Venezuela donde no se respeta la capacidad profesional de los venezolanos. Y eso tenemos como consecuencia lo que estamos viendo. Por eso están pasando todas estas cosas. Por eso la gente decide irse del país. Y el otro día, bueno, yo me reí mucho con una esquela del Chigüire bipolar, donde le hacían una fiesta al único venezolano que se quedaba, poco menos que le hacían una fiesta Claro. los demás. Bueno, pues eso es lo que se está logrando, porque al no haber oportunidades, al no poder resolver estos problemas que estamos presentando en Venezuela, pues la gente se desanima y si ve oportunidades en otros lugares, pues emigra del país. Lamentablemente, algo que nos ha costado, eso es lo más difícil, más que las inversiones, Correcto. más que todo, lo que estamos perdiendo realmente es capital humano que estaba excelentemente formado y preparado para atender. Todavía queda, pero cada día es el recurso más difícil de lograr y el recurso que más ávidamente buscan otros países que tienen políticas sanas y políticas serias de desarrollo. Sí, la fuga de cerebros ha sido bastante alta. Ese en es los nuestro últimos- peor problema. Es terrible. Bueno, también quisiera preguntarle algo que se comenta muchísimo en las redes sociales y es de los famosos 100 días de Jesse Chacón. ¿Cuánto o cuál es el tiempo real en que se podría solucionar esta crisis eléctrica? Bueno, fíjense que cuando él dijo esa, no voy a usar un adjetivo porque no quiero que me metan preso saliendo de aquí del programa, pero Claro. voy a evitar el adjetivo. Pero cuando él dijo esa insensatez, vamos a usar uno chiquitico, esa insensatez, hasta el propio hermano del expresidente, Adán Chávez, que sí es ingeniero electricista, tampoco muy preparado para manejar el sistema eléctrico, pero sí al menos era, le dijo, no, mira, estás equivocado, eso no se puede resolver en 100 días. Después ellos fueron machacando que no había dicho eso, que sí lo había dicho, pero está grabado. Lo que dijo, lo dijo y el plan que presentó, bastante incoherente, estaba claro. Mira, para resolver el balance de potencia del sistema, es decir, que haya suficiente generación para la demanda que necesita el país, tú tienes que hacer mantenimiento fundamentalmente, porque si vieron las gráficas, Claro. hay suficiente generación en el país si se hace el mantenimiento y se consiguen los combustibles adecuados para resolver ese problema, y en 18 meses un gobierno eficiente lo podría poner a funcionar. Esa parte no es la más difícil. La más difícil es precisamente que no se han hecho en los últimos 15 años inversiones en el sector de transmisión, y por eso hay estos colapsos. El sistema de distribución, que es el que más recursos requiere, está absolutamente fuera de evaluación, o sea, no hay cómo manejarlo, eso va a llevar
muchísimos años, estoy hablando de 5 o 6 años. Pero hay problemas importantísimos que también se pueden ir resolviendo. El problema de comercialización, mucha gente no sabe lo que es el problema de comercialización, pero si tú no cobras la energía, y hay el 40% de la energía que no se cobra, tú no la facturas a otra parte, tú no tienes una empresa eficiente para dar servicio y atender al público, pues tú no puedes hacer financieramente factible a una empresa eléctrica. Entonces, ese problema de comercialización es fundamental. Entonces, todo eso requiere años de cambio, porque es muy fácil centralizar, pero volver a disolver las cosas y hacer que el servicio llegue al último de los rincones, eso es más difícil, porque se cree erróneamente, y esa es una de las fallas fundamentales de estos sistemas colectivistas, y no voy a decir socialistas porque es más allá, porque los fascismos y los socialismos, todos ellos son sistemas colectivistas y fallan en lo mismo. Tratan de hacer planificaciones fundamentadas, unas para beneficio del Estado y otras teóricamente para beneficio de las poblaciones, pero fallan en que creen que conocen las necesidades y las capacidades de una población, y eso es falso, porque la capacidad de una población y las necesidades las crea la misma población y está en tu cabeza y en la mía y en la de todo distribuida, y ningún gobierno tiene esa información en su mano. Y al tratar de hacer planificación sin conocer la información que reside en los individuos, la planificación que resulta siempre es mediocre, costosa y termina en lo que estamos viendo. Y eso ocurre igual en el colectivismo de cualquier tipo, socialismo. ¿Eso quiere decir que no se puede tener reformas sociales? Claro que se pueden tener, pero que los aspectos económicos se rijan y los aspectos de producción por esos patrones implica que vas a tener sistemas ineficientes, que vas a tener escaseces, que vas a trabajar a sobrecostos, y quienes pagan las consecuencias son las poblaciones. Los países más adelantados, incluso socialistas, han entendido eso y por eso se han abierto a mercados que permiten resolver estos problemas. En Venezuela vamos en la involución contraria y seguiremos retrocediendo y retrocediendo y cada día viviendo peor hasta que hagamos un cambio, de un viraje, yo te decía, de 180 grados de todos estos segmentos. Tiempo estimado entonces 18 meses, para comenzar, cambiando inclusive de gestión. Por supuesto ya se tomaría en cuenta que no estaría o que Jessy esta Chacón gestión al mando. asuma una visión diferente. Correcto. Perdón. Entonces el estimado sería entonces mínimo 18. Para la generación, pero todo lo demás estamos hablando de 4 o 5 años. Y esto solo hablaríamos de lo que es el sistema eléctrico, sin contar entonces con la crisis, otra crisis que vive el país, que es bastante importante, la crisis económica, la crisis estudiantil y en general todo lo de la crisis. O sea, el sistema eléctrico, para poder resolver el problema de distribución y transmisión, necesitas años. Eso no es un problema de un día para otro. El sistema de generación, que es al que más le han parado casi siempre, porque cada vez creen que es, y ese no es el principal problema del país. Yo quisiera que usted explicara entonces la diferencia entre lo que ha sido la inversión que se le ha dado a estas plantas de generación con respecto a la transmisión, que también ha sido que en transmisión importante. no se ha invertido nada, mientras que en generación en los últimos años se han invertido más de 24 mil millones de dólares, casi todo desperdiciado en malas inversiones. De hecho, seguimos viviendo de las inversiones que se hicieron en la Cuarta República. Si nosotros no tuviéramos Guri, no tuviéramos Tacoa, y no tuviéramos Termozulia, y no tuviéramos Planta Centro, el sistema sería insostenible. Así de simple. Todas esas plantas de generación distribuida que tanto criticamos en su momento, eso no sirvió para nada. Para empezar, ni siquiera un tercio están operativas de esas plantas. Se compraron 1.200 megavatios, se invirtieron casi 2.000 millones de dólares en comprar esas plantas y todas casi están fuera de servicio, inoperativas. Pero ahí sigue Tacoa, poco a poco con problemas de mantenimiento, pero ahí sigue. Guri con sus problemas de 8 unidades en mal estado, pero sigue dando la talla. La única inversión que sí se hizo durante esta época, fue Caruache, aunque la tenían muy retrasada, ya estaba bastante adelantada en la Cuarta República, pero cuando vieron el problema del 2002-2003, la aceleraron y la terminaron. Pero Tocoma tiene ya 5 años o 6 de atraso. Ahora, ¿qué pasa? Que si Tocoma entra en servicio, no tienen para dónde mandar esa energía, porque el sistema de transmisión está colapsado. Guayana la han apagado prácticamente y por lo tanto no se necesita esa energía en Guayana. Y donde se necesita no se tiene. A veces el ministro nos habla de que tiene 20.000 megavatios disponibles y que la demanda solo es 16.000. Ministro, yo le quiero explicar que eso no funciona de esa manera, porque es como si usted tuviera un carro en Margarita pero vive en Caracas.
Entonces, si usted tiene un carro en Margarita y vive en Caracas, ese carro no le sirve, tiene que alquilar un taxi, porque usted necesita la generación donde está, porque no tiene una manera expedita de traerse de Margarita ese automóvil para poder disponerlo aquí. Eso es lo que está pasando en el sistema eléctrico. Aunque yo tenga 15.000 megavatios instalados en Guayana y 8.000 en el resto, yo no puedo sumar esos megavatios, porque solamente puedo transmitir de los 15.000, 8.000 por la red troncal. El resto lo tengo que generar localmente. Si no tengo combustible, si no tengo máquinas suficientes, y no tenemos combustible porque no hay gas, porque en este país cuando había que desarrollar el gas, se dijo no. Después se pusieron a desarrollarlo él y se le hundieron las gabarras. Pero es que así son las cosas, descarnadas. Entonces después, cada vez que hay una cosa de estas, entonces sacan con el sabotaje. Ahora nos hablan del sabotaje de Amuay y se muestran unos videos y no aparecen los saboteadores, solo aparecen las fugas. Pero se habla irresponsablemente de sabotaje, unos supuestos. Debe ser que los saboteadores usaron el manto este de Harry Potter y entonces eran invisibles para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, con el sistema eléctrico ya estamos cansados de oír hablar de sabotaje. Yo le reconozco al ministro Chacón que, aunque lo ha tocado, no es su punto fundamental. A mí me da la impresión de que él tiene buenas intenciones, lamentablemente no tiene la experticia técnica para poder hacer lo que tiene que hacer, pero él tiene buenas intenciones y creo que es uno de los pocos que ha tratado de suavizar esto de los sabotajes y enfrentar un poquito el problema real de lo que está pasando. ¿Diferencias con la gestión de Argenis Chávez? Es que depende en todo un momento, porque usan la palabra sabotaje para tratar de quitarse responsabilidad. Este gobierno nunca es responsable de nada. En 14 años, 15 años, este gobierno no es responsable absolutamente de nada. Y yo creo que es verdad, es un gobierno irresponsable. Es un gobierno verdaderamente no tiene responsabilidad, no asume ninguna responsabilidad, no comete ningún error, todos los errores los cometen los demás. Es el único país donde llevan 15 años gobernando, pero quien va preso por corrupción es la oposición. Y solamente hay juicios para la oposición. Entonces, ese es el tipo de cosas, pero se llevan denuncias de ellos a la fiscalía y eso no ocurre nada con esas denuncias, entonces simplemente no podemos resolver los problemas mientras que en Venezuela no exista un Estado independiente donde cada uno de los poderes asuma su responsabilidad de forma independiente al Ejecutivo. Hasta el momento, ¿cuáles son las denuncias que se han presentado ante la Fiscalía de este tema? Hay denuncias por alrededor de 20.000 millones de dólares gastados en los cuales aproximadamente se asume que hay un sobreprecio de 300%. La técnica que se utiliza básicamente es el despiece. O sea, usted compra, lo voy a explicar a la gente, en vez de comprar una planta de generación, usted compra la planta y paga una planta. La planta vale por cada por cada kilovatio, hay que pagar más o menos internacionalmente como $1.000. Ese es el precio ya carito de una planta. Bueno, en Venezuela se está pagando $3.000 por cada kilovatio. O sea, ahora, ¿cómo logran hacer eso? Porque eso es ilegal en cualquier parte. Hacer una compra, si tú vas a cualquier país y dices, no, yo quiero pagar el triple por eso, todo el mundo te dice no, porque eso es una corrupción en cualquier país, aunque no sea el de destino, aunque no sea el de los dineros. Y eso, por eso están investigando estas compras ahora en Estados Unidos, porque eso lo consideran lavado de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder pasar el cuento, entonces les piden a las empresas que facturen piezas. Entonces no compran una planta, sino que compran una turbina, compran un generador, compran una chimenea, compran un armario, entonces despiezan y compran facturan como si fueran las piezas y resuelven. Eso es corrupción. Aquí y en cualquier parte del mundo. Esa es la técnica que utilizan. Eso está demostrado. Eso fue entregado hace varios años a la Fiscalía. No ha habido ni siquiera la primera investigación. Acaba de estallar ahora ese problema en los Estados Unidos. Hay una serie de denuncias y de problemas con respecto. Hay grandes personeros, altos personeros del actual Ejecutivo involucrados en estos problemas, pero en Venezuela es que todo nos resbala, todo este teflón aquí. Entonces, mientras pase eso, al mismo tiempo, Jesse quiere aumentarnos la tarifa eléctrica. Fíjate, si yo como ingeniero electricista, yo te puedo decir, mira, si en Venezuela, con niveles de inflación del 30-40% interanual, hace 12 años, desde el 2002, 11 años que no
se aumenta el sistema eléctrico, en que no se incrementan las tarifas. Entonces tú podrías decir que el sector industrial podría asumir una tarifa porque es muy bajo el peso de la electricidad dentro de su matriz de producción y podría absorber un impacto un poquito más grande, incluso algún sector residencial podría asumir un costo. Pero cuando tú le dices a la gente que todo ese dinero que les van a recaudar es simplemente para incrementar las corruptelas de estos grupos que simplemente asignan sin planificación, comprando equivocadamente, sin conocimiento de causa, pues todo el mundo tiene que estar a la defensiva. Yo estoy a la defensiva porque yo digo, bueno, pero es que lo que me van es a seguir atracando, me atracan en todo, me atracan con el precio de la innombrable divisa norteamericana, me atracan con el precio de un pollo en cualquier lado, porque si no tengo 2 horas o 3 para ir a Mercal a hacer la cola, porque yo trabajo y entonces yo no puedo estar 2 o 3 horas esperando por un pollo de 18 bolívares y tengo que pagar ese mismo pollo a 50, 60 o 70 bolívares. Entonces igual nos van a atracar ahora con el sistema eléctrico, pero en principio técnicamente... Pero esto sería una solución al incremento de la tarifa, tanto como el uso racional. Es una necesidad más, no es una solución. El uso racional. El uso racional se necesita, la eficiencia energética se necesita, pero yo te quiero mostrar también una fotico que yo traje acá, se me fue, la de la iluminación, no sé si la pueden... poner porque ahora se me escapó aquí de bueno, mientras vamos a ir leyendo entonces los tweets que nos han ido llegando. Ahí ven, está colocada, ahí hay una foto donde ustedes ven una cosa que a mí me parece muy interesante de ahorro energético, que son una iluminación de calles con LEDs, con lámparas LED y energizadas a una batería con un panel solar. Eso me parece maravilloso, es algo interesante que en Venezuela pensemos así. Pero al lado, vean unas luminarias altísimas que iluminan la calle prendidas de día. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer altas inversiones, cobrarle más a la gente, si después yo estoy despilfarrando la energía por otro lado? O sea, es lo que no duele. Si eso alguien lo pagara, porque al final todos pagamos las cosas, no hay nada gratis. Y esa energía que se está desperdiciando ahí, la vamos a tener que pagar en falla de hospitales, en huecos en las calles. Mira, siempre lo que no pagamos en un lado, lo vamos a pagar en el otro. Y a pesar de estas medidas, se sigue yendo la luz, siguen habiendo fallas en el sistema eléctrico, como aquí que ya nos están llegando los tweets a través de la etiqueta Semillas de Patilla, a través de la etiqueta Sin Luz. Acá aparece que en Catatumbo, en el estado Zulia, 3 días consecutivos sin luz. Corpoelec Zulia cada día peor. Por otra parte también hablan de que por 5 días llamaron a Corpoelec porque estaban sin luz en Santa Rosa y ayer trancaron una vía. Un camión fue y reparó la falla en 20 minutos. Parece que entonces la situación se tiene que resolver por parte de la sociedad civil. No, y se puede violentar la situación porque el pueblo llega un momento donde se va a cansar. Entonces la gente se ve, estira y estira y estira. Y es un problema también que nos acostumbremos a vivir con ese sistema, porque tampoco es lógico que la gente sea amaestrada a vivir de esta manera infrahumana, que es vivir en el siglo XXI sin un servicio eléctrico confiable. Hoy día todo depende de la electricidad, las comunicaciones, la salud, la seguridad. Entonces imagínense en Caracas no tener puertas eléctricas funcionando, no poder entrar a tu edificio porque dejó de funcionar el sistema eléctrico, no poder entrar al estacionamiento. O sea, cualquier detalle, ¿no? Quedarte atrapado horas y horas en un ascensor porque no se puede activar debido... O sea, estar 16 horas a lo mejor esperando dentro de un ascensor. Habrá gente que le pueda dar hasta un infarto. O sea, ¿quién paga toda esa crisis moral, de calidad de vida, lo que se deja de producir en las empresas? Y además, mientras se agrava la situación, entonces también se ve toda esta información que ha dado el gobierno como un chiste. Incluso acá nos llega el tuit gracioso de este programa y es que el usuario @JoseAdanOff señala: estoy ansioso, esperando por saber a qué hora de la tarde me quedaré sin luz en Guatire. Vamos, Corpoelec, tú puedes, no me defraudes. Claro, y es lo que yo te decía antes. Yo he vivido esa situación porque cuando salimos de Caracas y vamos al interior, nos damos cuenta de las penurias que se pasan allá. Aquí en Caracas no estamos claros de la enorme crisis eléctrica que vive el país y de cuán angustiante es que se va en este momento repentinamente y que tú no sabes si va a ser por 10 horas, por 2 horas o por 15 minutos.
Eso es un nivel de estrés a que está sometiendo a la población, y lo que me comentabas hace un rato, que no sabes en qué momento la población se va a rebelar y va realmente a decir, a dar un parado a esta situación que es insoportable. Correcto. Bueno, profesor, para ir concluyendo entonces y explicar en palabras sencillas a la población a qué se debió entonces finalmente ese apagón del martes 3 de septiembre. El apagón se debe fundamentalmente a que se está operando mal el sistema, se están sobrepasando límites de transmisión, no se tienen bien acomodadas las protecciones, hay problemas de mantenimiento, fallas en los equipos. Por ejemplo, hoy apareció un artículo de Marianela Salazar explicando, se ve que había tenido acceso a información dentro de Corpolec. Aparentemente había una malla de plástico que no habían aclarado, la famosa malla que nadie entendía, no tenía nada que ver con el sistema eléctrico. Era una malla que habían colocado para evitar que unos tamuros de un botadero de basura cercano a la línea de transmisión golpearan la línea y la afectaran. Con el tiempo, y probablemente a golpe de zamuro, la malla se desprendió y tocó las líneas, disminuyendo las distancias, y se produjo un apagón. Se produjo un cortocircuito en la línea. Eso no debió haber producido el colapso eléctrico en ningún modo, porque los sistemas, como yo les decía antes, se planifican para que una vez que falla un equipo, el sistema se pueda mantener en operación. El problema, según relata Marianela Salazar, es que hubo después otro disparo de otra línea. Probablemente, como el sistema está mal dimensionado, está mal mantenido, al sobrecargar las otras dos líneas, alguna protección del sistema, como los breakers de la casa, disparó otra línea. Eso sí, ya es insostenible. Pero eso quiere decir que el sistema está mal. Eso no es fortuito. El que por una línea se dispare la otra, eso es una operación errónea del sistema. Es un diseño equivocado, un problema de mantenimiento. Entérense que no fueron los zamuros ni la malla. La malla ocasiona la primera falla, la segunda falla la ocasiona la ineptitud con que se está manifestando el sistema. Las líneas eléctricas tan largas que hay en Venezuela tienen entre 15 y 16 fallas por año, eso es normal. Un sistema muy largo, alguien hace una fogata abajo, le disparan a un aislador, o sea, es normal. Mire, en Venezuela de toda la vida yo recuerdo que los cazadores furtivos, para practicar tiro al blanco, han utilizado los aisladores de las líneas, donde van los cables guindados a las torres de alta tensión, para practicar la puntería. Eso no es un sabotaje, es un bandidaje, sí, pero eso no es porque quieran hacer un saboteo, eso es simplemente practican puntería con eso. Son unos bandidos, pero no se trata de un intento de sabotaje. Bueno, de esas diferentes cosas que pasan, hay 16 o 17 eventos en las líneas. Esas líneas tienen casi 800 kilómetros de longitud. Son 3 líneas, además, las importantes, las más importantes del sistema. Entonces, puede pasar cualquiera de estas cosas, pero que pase una cosa de estas, no tiene por qué ocurrir lo que estamos viendo. Y lo que ocurre es solamente porque se está operando mal, porque se tienen mal ajustadas las protecciones, porque se tiene sobrecargado el sistema eléctrico nacional, porque no hay planes de contingencia y porque simplemente estamos trabajando reactivamente sin atender la prioridad, que es la calidad de vida de los venezolanos, el sector industrial, la productividad y el desarrollo. Eso no se ve en ningún país. En el punto que estamos, ¿qué debemos esperar ahora los venezolanos de Corpolec o de todo este sistema eléctrico? Bueno, pues deberíamos esperar una reflexión, deberíamos esperar que el ministro haga un acto de contrición y efectivamente cumpla su palabra de renunciar. Debemos esperar que Corpolec llame a botón a los mejores ingenieros y técnicos que tiene el país, que todavía quieran colaborar con el sistema, cambiar de 180 grados esa visión, descentralizarse. No quiere decir que no haya, por ejemplo, una empresa general de transmisión en el país, pero está claro que tú no puedes manejar la distribución como se está manejando, necesitas autonomías locales para resolver los problemas. Si se te va un fusible, tú no puedes estar esperando que en Caracas te aprueben la compra de un fusible o el cambiarle los cauchos a una unidad. O sea, son cosas tan elementales que da pena tenerlas que decir
por acá, pero que son en las que está fallando el sistema eléctrico. Mantenimiento, muy importante. La mitad de la indisponibilidad que tiene el país de unidades es por problemas de mantenimiento. Por problemas de mantenimiento fallan los transformadores, se dañan los aceites y no se hacen cambios a tiempo de los aceites para que los transformadores operen. Entonces, eso es fundamental, más que la inversión, es el mantenimiento, rescatar el mantenimiento y la planificación. ¿Pueden venir más fallas? Sí, van a venir. O sea, de eso te lo puedo garantizar. Lo que no te puedo decir es el día en que van a ocurrir. Claro. Ni tengo idea. Por ejemplo, el día que ocurrió esto, ni idea, pero yo les había dicho, va a ocurrir. En la medida que nos acerquemos a septiembre, octubre, se van a incrementar las fallas, porque aumenta la temperatura, la gente consume más aire acondicionado, vamos a gastar más para producir en las empresas, van a entrar los muchachos al colegio ahora el día 15, y entonces eso ocasiona un incremento de la demanda que no puede ser cubierto por los problemas que estamos hablando anteriormente. Entonces, preparémonos a ver mayores interrupciones de servicio, mayores racionamientos. Ya están anunciando un plan de racionamiento. ¿Continuará aumentando también el tiempo que se da para resolver este problema? Sí, porque en la medida que ocurren más fallas, tienes la misma gente poco preparada y con pocos equipos para resolver muchas más fallas, entonces te crecen los tiempos y vamos pasando de tiempos que se utilizaban en Latinoamérica a tiempos que se utilizan en África para resolver problemas eléctricos. ¿Recomendaciones entonces para la población venezolana para enfrentar? Bueno, primero protestar, o sea, la gente tiene que aprender a protestar sin violencia, tiene que ir a las oficinas de Corpoelec, tiene que llamar la atención de los responsables de todo eso, tiene que hacerse oír. La gente es responsable también de lo que nos está pasando. No nos podemos conformar con lo que está pasando. Tenemos que seguir explicándole por una parte de los académicos y los responsables de ingeniería de diversas áreas que conocemos este tema, tenemos que seguir explicando a la población la verdad de todo eso, haciendo llamados al gobierno para que reflexione, recapacite y tome la dirección correcta. Tenemos que aprender a planificar y a hacer buenas inversiones. Tenemos que exigir de nuestros gobernantes transparencia. Hace 3 años casi que se suspendió toda la información eléctrica. Una de las promesas de Jessy Chacón fue que la iba a volver a montar, la página web de información, con la cual es muy difícil hacer prognosis de lo que está pasando en el país y hacer alertas tempranas de lo que va a pasar, y por eso no hay información. No hay información porque la información es fea. Si la información fuera bellísima, estarían pasándola por ese noticiero que están ahora hablando, el noticiero de la verdad, entre comillas. O sea, si verdaderamente las cosas fueran tan bonitas, les encantaría, como a los países serios les encanta, mostrar una página web donde se ven todos los flujos de interconexión, cuál es la capacidad que tiene el sistema, cuál fue la demanda diaria, cuánta energía consumimos. O sea, toda esa información los países se sienten orgullosos. Venezuela es uno de los pocos países donde reportar esa información es un delito que puede ser penado con 16 años. Si ustedes van a otros países hasta del ALBA, como Ecuador, y se meten en las páginas web de las empresas eléctricas, verán dinámicamente cómo cambian en tiempo real los flujos, cuánta potencia va para acá, cuánta potencia va para allá. Entonces, para los ingenieros electricistas dicen, alerta, mira, aquí hay un problema de generación en este punto, debemos en este momento empezar a hacer planes, porque dentro de 2 o 3 años vamos a tener un inconveniente, un cuello de botella aquí, esta línea no es suficiente para lo que estamos necesitando. Sin información no se puede trabajar. Ellos creen que con el ombligo de ellos es suficiente, y eso no es verdad, porque están desperdiciando la profesionalidad que tienen los venezolanos en esta área. Si pudiera enviar un mensaje al ministro Jessy Chacón o al presidente Nicolás Maduro como especialista eléctrico, ¿cuál sería? Bueno, recapaciten, llamen a la gente a resolver este problema. Este país es de todos los venezolanos. Hay muchos venezolanos capacitados que son capaces de ayudar en la solución de este problema. Ustedes han demostrado en los 14 años que no pueden. Hagan una reflexión, dejen de engañar al pueblo y denle al pueblo lo que el pueblo quiere, que es paz, tranquilidad, buenos servicios, y para eso lo que necesitamos es bajar el nivel de crispación que hay en este país, es empezar a trabajar todos en la misma dirección, y eso no se puede mientras el gobierno no dé un paso adelante en ese sentido. Bien, bueno, muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado el día de hoy, haber solucionado varias de nuestras inquietudes e inquietudes también de la población venezolana.
Muchas gracias por la entrevista, muy agradable. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado allí pegados. Conversábamos con el profesor José Manuel Ayer, él es profesor universitario de la Universidad Simón Bolívar, también ingeniero electricista. Él nos arrojaba datos bastante importantes de lo que ha sido el récord de fallas eléctricas de la Corporación Eléctrica de Venezuela. Él hablaba de que, bueno, sin duda alguna se trata de un mal mantenimiento, compras malas y alta corrupción. Da varias recomendaciones también para el ministro Jesse Chacón y aclara que se podría hablar de unos 18 meses para empezar a solucionar este conflicto, esta crisis eléctrica que nos ataca desde hace varios años. La recomendación es también para la población venezolana hacer valer y ejercer sus derechos ante las diversas sedes que están en todo el país de Corpoelec y no dejarse nunca callar sus opiniones y también hacer valer todos sus comentarios. Se despide por el momento Rayleigh Luján y los esperamos para una próxima edición de Semillas de Patilla. Muchísimas gracias.